Sucedió hace tiempo, yo era solo alguien más que necesitaba dinero, por eso tuve que pensar en algo. Finalmente la mejor idea que se me ocurrió en ese momento fue lo que decidí hacer, a pesar de que era algo poco ético. Había otras formas de hacer dinero, lo sé, pero eran más complicadas, sobre todo para mí, que casi siempre fracasaba en todo. Así que me volví un estafador, un mentiroso, para sacarle dinero a gente lo suficientemente fácil de engañar. El plan era simple: hacerme pasar por un enviado y siervo de Satanás para enseñar a las personas a realizar sus propios pactos satánicos a cambio de sumas de dinero. Me preocupaba que me demandaran, pero tenía que intentarlo, así que leí un poco sobre magia negra en internet e inventé mis propios métodos para realizar pactos con el diablo. Mi conciencia me decía que eso no estaba bien, mientras yo pensaba que no importaba. Además, otros lo hacen. Cuando finalmente comencé, me sorprendió lo fácil que fue engañar a muchas personas. Había tantos crédulos que querían hacer un pacto satánico. Estaban desesperados por dinero, fama o sueños imposibles. Con el tiempo logré quitarles mucho dinero. Yo me aseguraba de actuar bien para que no se dieran cuenta que estaban confiando en alguien que ni siquiera creía en la existencia de Satanás. Tuve buena fortuna porque casi nadie pudo ponerme una demanda. Algunas veces la policía no se tomaba en serio este tipo de estafas. De todas formas, siempre lograba escapar de cualquier problema relacionado con esas estafas. Después el negocio se hizo costumbre y ya no sentía culpa por lo que estaba haciendo, hasta que llegó esa terrible noche. Ocurrió algo que yo jamás hubiera imaginado. No lo podía creer, no podía ser real, pero parecía muy real y lo era. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Sentía un miedo increíble. Podría decir que estaba aún más asustado que cuando casi muero en un accidente. Primero había sentido unos escalofríos, también sentía que alguien estaba cerca aunque estaba solo. Eran las 9 de la noche cuando de repente apareció esa extraña figura que se materializaba de la nada. Una extraña y desagradable figura. Su cuerpo era rojizo y sus ojos negros por completo. Se desprendía un olor a azufre de las paredes de mi casa. Yo estaba paralizado del susto. No lo podía creer. Mi corazón se aceleró. No pude hablar o correr, y fue entonces que ese ser me dijo: "Así es como me imaginabas". Espera, ya sé, y le salieron unos cuernos de pronto. Ahora sí, ¿verdad? Yo seguía sin poder reaccionar y de nuevo con su voz de ultratumba me habló, diciéndome que le tenía que contestar. Lo decía enojado. Fue en ese momento que algo me empujó contra la pared y me lanzó al suelo. Me llevé un gran golpe, pero logré responder diciendo: tenía una buena razón. De pronto ya no tenía tanto miedo y comprendía lo que estaba pasando. El mismo demonio me dijo: tú sabes que no. Intenté levantarme y él estaba más cerca. Tu alma ya es mía, ¿la quieres recuperar? ¿O prefieres sufrir ahora y también luego de la muerte? ¿Qué debo hacer? Sacrifica a uno de tus seres queridos para mí. Yo estaba angustiado, pero no porque no fuera capaz de hacer lo que me pedía, sino por otra razón. Todo volvió a la normalidad. El diablo desapareció. Logré levantarme y sonó mi teléfono. Lo respondí un poco nervioso. Se trataba de una cliente. Aun con lo que había pasado pensé que era una alucinación tal vez, pero no estaba seguro. Finalmente decidí ayudarla con su pacto satánico. Ella hasta ofreció pagar el doble a cambio de que yo fuera a la dirección que me pedí. Esa noche casi no pude dormir, pero no pasó nada extraordinario. Al día siguiente me fui en mi auto hacia donde me habían indicado. Mientras iba de camino, empecé a tener un mal presentimiento. Volví a sentir que había alguien cerca de mí aunque estaba solo. Veía imágenes como ilusiones desagradables en mi mente y en la calle de vez en cuando, y cada vez que me acercaba sentía miedo. Cuando llegué al lugar era una sencilla casa de habitación. Toqué la puerta, pero pasó un rato largo y nada, así que decidí irme, pero justo cuando me iba a la puerta se abrió. Entré de inmediato y cerca de la puerta había una mujer. Ella me miró y me preguntó si era el satanista que contrató ayer. Yo le respondí que sí. Entonces me dijo que la siguiera y fuimos al patio trasero. Yo traía todo lo necesario y comenzamos. Mientras hablamos y preparaba su supuesto pacto satánico, tuve una idea. Pensé que si mi encuentro con el diablo fue real, la podía matar a ella y ofrecerle como un ser querido. Estaba pensando mucho, hasta me equivoqué un poco en lo que hacía. Cuando ya estaba terminando iba a cobrarle y le pregunté si tenía dudas. Ella se quedó un momento en silencio y luego me miró con odio y de repente gritó: maldito seas.
Yo iba a responder algo pero ella se empezó a desfigurar y desapareció. Satanás volvió a aparecer frente a mí y me dijo: acabas de ver a la que fue hace mucho una de tus clientes, pero no pudiste reconocerla ahora. No tienes que matarla, ya estaba muerta y no te preocupes, solo me burlaba de ti. Ya sé que tú no tienes ningún ser querido, son tantos los que quieren venderme su alma, qué triste verdad. Vendré por ti pronto, mientras tanto aún en vida, te voy a atormentar. Luego gritó y desapareció. De pronto estaba frente a mí un animal, era un macho cabrío. Este empezó a atacarme, yo logré llegar a la calle y pedí ayuda. Las heridas que me provocaba aquel extraño animal eran dolorosas, pero veía pasar a la gente y nadie me ayudaba. Parecía que nadie podía verme o escucharme. Al fin terminó aquel tormento y regresé a casa. Desde entonces no han dejado de pasarme cosas terribles y sobrenaturales que son tortura. Ya se acerca el fin, lo puedo sentir. He logrado escribir esto en uno de los pocos momentos de tranquilidad que tuve y lo hago con el fin de que esto sirva de advertencia para que otros comprendan que no se debe jugar con lo sobrenatural. Cuando me metí con el demonio le di el control de todo mi ser sin saberlo. Bienvenido, ¿estás listo para saber cómo es el infierno? E inmediatamente después cambió la pantalla, esta se empezó a llenar de este efecto de sangre y apareció una pregunta: ¿serías capaz de matar a un niño? Si no, por el miedo decidí poner que no, e inmediatamente después en el centro de la pantalla apareció mi foto de perfil de Facebook junto con mi dirección y mi teléfono, junto con una leyenda que decía así: ¿estás seguro que no quieres jugar? Debajo estaba un cronómetro que marcaba 30 segundos. Y apareció otro texto que decía: si el tiempo se acaba, el próximo en estar de este lado con nosotros serás tú. Y vi como diferentes fotografías comenzaban a llenar la pantalla, en ellas se veían claramente pedazos de gente como torsos y cabeza. El cronómetro marcaba ya 10 segundos, entonces rápidamente le desapareció un gracias y abrió un servidor de video. Entonces comenzó a transmitir estática, así estuvo un momento. De repente se comenzó a transmitir el video. El lugar se veía oscuro pero una tenue luz venía de unas escaleras. Entonces empecé a ver como alguien movía la cámara para enfocarla en algún lugar. Gracias a esto pude ver que era un sótano. Cuando la persona dejó de mover la cámara, las luces se encendieron y se pudo ver como una niña de aproximadamente unos 7 años de edad se encontraba tirada en el suelo. Estaba en medio de un charco de sangre y apenas si se movía. Una persona totalmente vestida de negro se acercó a la niña. Llevaba en las manos un machete y un martillo. Al llegar junto a ella dejó el machete a un lado y movió suavemente a la niña. Entonces él se giró y se puso de frente a la cámara. Cuando lo observé vi que tenía puesta una máscara de pollo. Volvió a mover a la niña, ella abrió los ojos y cuando volteó pudo ver al hombre con la máscara. Ella comenzó a gritar de terror y en las piernas con el martillo hasta que se pudo escuchar un crujido. Eran los huesos de la niña que gritó aún con más fuerza. Esto me puso en estado de shock, estaba a punto de desmayarme. Entonces ella comenzó a mover los brazos y se volvieron a repetir los martillazos ahora en esa parte del cuerpo hasta que la niña se desmayó por el dolor. Entonces agarró el machete y con un rápido y fuerte movimiento le abrió el torso. Entonces sacó sus tripas y las esparció alrededor de la niña. Hizo una reverencia y el video se cortó. Yo comencé a vomitar en el piso de mi habitación. Entonces la pantalla volvió a cambiar y apareció lo siguiente: ¿serías capaz de hacer sufrir a un hombre? Si no. Recordé el cronómetro y pudo más, mi miedo volví a darles y se volvió a abrir el servidor de video. Inmediatamente en la pantalla apareció un hombre desnudo atado de pies y brazos a un tipo de estrella de madera. Él solo gritaba: ¿dónde está mi hija? Díganme dónde está. Entonces otra persona con una máscara de látex le desvendó los ojos y solo se escucharon gritos. El camarógrafo cambió de lugar y comenzó a filmar detrás del hombre. Lo que se vio fue a la niña destrozada, dando a entender que él podía ver a su hija en ese estado. La misma persona de la máscara de látex sacó una sierra y le desfiguró la cara con ella. Entre sollozos y chorros de sangre el hombre seguía gritando por su hija. Entonces la persona con la máscara de látex se quitó un abrigo que traía. Era una mujer
mujer que estaba desnuda. Entonces se agachó enfrente del hombre y comenzó a practicarle sexo oral. Se volvió a cortar el video. Yo estaba demasiado espantado y asqueado por lo que estaba viendo. Quise apagar la computadora, pero recordando todo esto que había visto, me dio muchísimo miedo que vinieran por mí y dejé la computadora encendida. Entonces la pantalla cambió y apareció otra pregunta: ¿serías capaz de llevar al infierno a una mujer? Si no, volví a poner un sí. Entonces apareció el servidor de video. Se escuchaban los gritos del hombre y se vio a una mujer atada a una cruz invertida. Seguramente estaba sedada pues no reaccionaba. Entonces la cámara le hizo un acercamiento y se encendieron las luces. Se pudo ver cómo ella estaba empalada y en las uñas tanto de los pies como de las manos le habían clavado alfileres y agujas. Otra persona también vestida de negro y con máscara de coyote apareció en cámara. Llevaba una jeringa en la mano. El contenido se lo inyectó a la mujer. Aproximadamente en 3 minutos la mujer reaccionó y se pudo ver su cara de dolor y se comenzaron a escuchar sus gritos. Entonces iniciaron a moverla y la dejaron en un punto fijo. Las luces se encendieron y el hombre de la cámara comenzó a girar alrededor del sótano. Se pudo ver como los restos de la niña estaba entre ambos padres. De un lado el hombre aún recibiendo sexo oral y del otro la madre empalada. El ruido era ensordecedor por los gritos de ambos. Entonces el hombre de máscara de coyote morderle los pechos hasta que le arrancó un pezón. Entonces ella ya sollozaba por el dolor y la impotencia de ver así a su familia en esta situación. Entonces se escuchó como alguien arrastraba algo y se empezaron a escuchar ladridos. 3 hombres junto con el de máscara de coyote aparecieron junto a la niña y comenzaron a masturbarse hasta eyacular sobre sus restos. Ambos padres lloraban sin cesar al igual que gritaban de dolor. Entonces los hombres hicieron una reverencia a la cámara y se fueron por las escaleras. La mujer hizo lo mismo y también salió. Los ladridos de los perros no cesaban. Entonces aparecieron junto a la niña 5 perros que comenzaron a comerse sus restos y el video termina. Inmediatamente después apareció la siguiente frase: gracias por jugar el juego del diablo, eres muy valiente al resistir las visiones del infierno. Cuando se borró esto apareció otra leyenda: ahora sabes cuánto vale tu vida, pues al terminar el juego y matar a estas personas te has salvado. Entonces en la pantalla aparecieron de nuevo muchos números y se apagó. Cuando llegaron mis padres yo estaba llorando y vomitando. Aún ellos me preguntaron qué pasó. Yo les conté a grandes rasgos lo sucedido. Ellos solo me abrazaron y me dijeron que todo había pasado. Inmediatamente fuimos a denunciar. Cuando la policía intentó entrar a mi Facebook no se pudo pues la cuenta había sido eliminada. Ellos decomisaron mi computadora para ver si extraían algo, pero eso es todo. Así que por favor, si reciben un mensaje misterioso no lo abran. Algunas de las leyendas urbanas más comunes tienen en común el factor de un grupo de jóvenes que retan a alguno de sus miembros a realizar una invocación. Siempre aparece algún valiente para demostrar que no tiene miedo y se ofrece a desmentir la leyenda. El resultado suele ser fatal. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerca, hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar.
En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito. Siempre había sido un segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quiera. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocaza. El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así, por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica, que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta, porque de lo contrario no creo que lo cuentes, dijo intentando darle aún más miedo. Yo te espero aquí fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lenta. Al tener los ojos cerrados no percibía que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clans del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtenía respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: lo he visto,
Lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que este vendrá a reclamar su alma en persona. Suscríbete para más historias de terror, likea y comparte con el amigo más miedoso que tengas. Buenas noches y ten cuidado, está detrás de ti.